Y pues para cerrar este evento, pues les presento a la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Montserrat Figueroa Reyes. Montse fue alumna y me encantaría mencionar que siempre con una visión muy diferente, siempre preguntándose cosas y de verdad admiro lo que hace y siempre me hace reflexionar mucho con sus publicaciones en Facebook. Entonces, si tienen oportunidad de seguirla, por favor, hace reflexiones muy interesantes y con mucho sentido. Entonces, Monse es egresada de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado como promotora de salud y nutrición con familias zapatistas en la zona selvática y fronteriza de Chiapas a través de Enlace, Comunicación y Capacitación. Coordinó la acción Revitalización de la Alimentación Originaria del proyecto PES-MICME del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se realizó una investigación sobre la comida del pueblo de Jococotla, en el estado de Morelos, para diseñar talleres de promoción entre los niños y niñas y jóvenes de la localidad. En el ámbito privado, ella ha sido store manager de tiendas de productos orgánicos en Guadalajara, lo que le ha permitido conocer más de cerca a los productores, emprendedores y consumidores del sector de alimentos orgánicos y agroecológicos. Actualmente es portavoz de la comunidad de educación alimentaria en Guadalajara de Slow Food y sus áreas de interés son la educación alimentaria, la promoción de la biodiversidad en la cocina y el consumo sustentable. Entonces, es todo tuyo este escenario, querida Monse. Bienvenida. Muchas gracias. Ya, parece que ya me veo y ya me escucho. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias, Loredana. Pues qué gusto sentir otra vez que estoy en la Ibero, aunque no esté ya de forma física, pero bueno, regresar y volver a tener contacto con ustedes, pues es como un momento muy, muy mágico y muy emocionante para mí. Pues sí, muchas gracias por la presentación, Jenny. Sí, ha sido durante el estudio de la licenciatura, siempre me llamó muchísimo la atención todo lo que tenía impacto social, ¿no? A lo mejor en ese momento, digamos, no tenía el vocabulario o las referencias para explicarlo de una mejor manera, pero bueno, ahora conozco muchísimos movimientos, personas que están justamente abogando por ver al alimento más allá de la cuestión física, de los compuestos nutrimentales y demás, sino también el impacto que tienen a nivel económico, político, cultural, psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, ahora digamos que lo digo como en una frase muy, pues como muy coloquial, que es que, bueno, a veces nos enfocamos mucho de ver el alimento, el impacto que tiene el alimento del plato a la boca, ¿no? O sea, todo ese impacto que me está impactando, o sea, en mi cuerpo en cuanto a vitaminas, minerales, sin embargo, ahora hay que ver del plato hacia afuera. Entonces, bueno, la presentación va a ser sobre desperdicio y aprovechamiento alimentario, que esto tiene pues muchísimos impactos, ahorita lo vamos a ver, a nivel ecológico, económico, político, cultural, y también pues un impacto biológico por las personas que no tienen acceso a los alimentos que en otras partes se están desperdiciando. El problema del hambre, seguramente hemos escuchado que es más un problema de distribución que de producción, y efectivamente hay partes en el mundo donde la producción de alimentos es buena, sin embargo, se desperdicia muchísimos alimentos y bueno, estos pues no pueden ser consumidos por personas que sí los necesitan, ¿no? Voy a compartir pantalla. Nada más déjenme sentar aquí. Ay, un segundito.
Monse, tienes tu micrófono apagado. A ver, ¿ahora sí? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, les comentaba que la pérdida y el desperdicio de alimentos son un problema económico, ambiental y ético. Aquí es importante darnos cuenta que hay dos palabras, pérdida y desperdicio. Y ahorita les voy a contar la diferencia de cada una y cómo, bueno, yo creo que casi todos los que están escuchando esa ponencia son nutriólogos y cómo como nutriólogos podemos evitar sobre todo el desperdicio de alimentos. Nuestras decisiones alimentarias impactan más allá de nuestro cuerpo, son capaces de transformar realidades. Muchas veces quienes estamos estudiando una licenciatura o las personas que pagan para tener una guía sobre su alimentación, digamos que tienen un poquito más de privilegio que el resto de la población a la hora de tomar decisiones alimentarias. Entonces, el objetivo un poco mío, de mi propósito de vida casi, es que las personas que pueden influir en las decisiones alimentarias o que tienen el privilegio de decidir, pues tomen decisiones más informadas, no solamente a nutrientes, sino también a los impactos sociales de sus decisiones. Y que, bueno, teniendo la información adecuada, pues puedan tomar las mejores decisiones, sí para ellos, para su salud, para su economía, para su gusto, para su placer, pero que también esas decisiones puedan beneficiar a otras personas. Bueno, la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿por qué debe interesarme? Bueno, les hablaba sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria está definida por la FAO como cuando todas las personas tienen acceso físico y económico, o sea, es que el alimento existe, pero que la persona lo puede comprar, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos. O sea, no nada más es que la persona pueda acceder a alimentos que tengan todo su requerimiento biológico, sino que también estén adecuados a las preferencias de alimentos, ¿no? A fin de llevar una vida activa y sana. Y bueno, la seguridad alimentaria tiene que ver con 3 objetivos del desarrollo sostenible, que es el fin de la pobreza, el hambre cero y la producción y el consumo responsables. Les decía que hay una diferencia entre pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos. La pérdida de alimentos, en ese concepto de seguridad alimentaria, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Es decir, cuando el alimento no puede estar disponible porque se perdió en el proceso, supongamos que estaban unas manzanas creciendo en un árbol, llega una plaga y acaba las manzanas, esas manzanas ya no, como no llegaron a los mercados, no llegaron al consumidor final, no pudieron estar disponibles, pues se habla de una pérdida de alimentos. Esa pérdida normalmente quien trabaja en evitarlas, bueno, son personas que están dedicadas a las labores agrícolas, también labores de transporte, pero sobre todo en el campo, ¿no? Y esto tiene impacto a nivel global y a nivel nacional. El desperdicio de alimentos es cuando ya el alimento, digamos, pues ya existe, o sea, ya está la manzana formada, arrancada del árbol, y hay desperdicio cuando ya no hay acceso para esos alimentos. Supongamos que hubo una inundación y se quedó un tráiler parado a la mitad de la carretera y no pudo llegar al poblado porque el poblado está inundado y ese tráiler que llevaba manzanas, pues o sea, las manzanas se echaron a perder, bueno, eso ya es un desperdicio de alimentos, ¿no? Hay también desperdicio de alimentos cuando el alimento no se consume, la clásica lechuga en el refrigerador, que la compras el lunes súper bonita y el viernes ya está ahí toda muerta, bueno, eso es desperdicio de alimentos. Y también hay un desperdicio de alimentos cuando el aprovechamiento biológico, pues del alimento no es el ideal, ¿no? A veces, aquí por ejemplo en el tema de la carne, si nosotros, por ejemplo, no comemos hígado, no comemos riñones, bueno, pues a lo mejor hay una industria que sí los aprovecha, pero pues los transforma en alimentos que no son los más adecuados para la salud. Entonces, bueno, sí hay como un aprovechamiento del alimento, pero no es el mejor. Entonces ahí también podríamos hablar que hay como cierto desperdicio porque esos tejidos podrían consumirse de una manera más saludable y así aprovecharlos, tener un mejor aprovechamiento biológico. Bueno, el desperdicio de alimentos es a nivel hogares y personas y bueno, el aprovechamiento biológico es a nivel de las personas solamente.
Bueno, entonces nada más para recalcar, bueno, la pérdida de alimentos es la disminución en la cantidad y calidad de los alimentos como resultado de las decisiones de acciones de los proveedores de la cadena alimentaria. O sea, es los ganaderos, los productores, la gente de las fábricas que está procesando alimentos, y el desperdicio de alimentos es cuando ya el alimento llega a los minoristas, o sea, gente del tianguis, restaurantes, supermercados, y al consumidor final, que somos todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las causas de pérdida de alimentos? O sea, las causas de la pérdida. Bueno, pues en el campo a veces muchas personas tienen limitaciones técnicas o de gestión para su producción. De hecho, ahora hay un problema muy grande porque hay una generación que ya no se dedicó al campo, ¿no? O sea, como las familias se venían dedicando al campo, hubo un empobrecimiento de los campesinos y hubo una generación que decidió migrar a otras tierras a trabajar otro tipo de cultivos que no son los mismos que se trabajaban en sus lugares de origen. Por ejemplo, la pizca de la naranja en Estados Unidos, cuando a lo mejor en Chiapas, que es de donde ellos son, pues no existe ese tipo de cultivos, ¿no? Entonces, el regresar a sus tierras, esta parte de que trabajaba en tiendas orgánicas es justamente muy significativa por ello, ¿no? Porque ahora con todas estas tendencias de la ganadería regenerativa, de la producción orgánica, muchas familias campesinas han visto que es como un muy buen mercado para volver a regresar a sus tierras. Sin embargo, como hay una generación perdida ahí, les está costando muchísimo trabajo y muchísimos recursos volver a retomar el trabajo de la tierra, ¿no? Entonces ahí también, pues entre el ensayo y el error, pues se van perdiendo muchos alimentos. También cuando no tienen equipo, maquinaria para refrigerar, etcétera, ¿no? Y bueno, la forma de prevenir es, bueno, a través de alianzas campesinas, a través también de mejorar la infraestructura de las carreteras para que, bueno, el intercambio campesino pueda darse mejor. Acá, la siguiente, bueno, vamos a ver cuáles son las causas del desperdicio de alimentos, y son muchísimas, y los nutriólogos en todos podemos hacer algo. Bueno, la falta de planeación, esta seguramente a todo mundo le ha tocado, y me incluyo. A veces vamos al supermercado, al mercado o al tianguis a comprar lo que más o menos creemos que vamos a usar en la semana, y sin embargo a veces nos damos cuenta que o nos faltan ingredientes, ¿no? Para hacer algo, y bueno, vamos y los compramos en la tiendita o algo así, pero muchas veces nos sobran ingredientes, ¿no? Porque dijimos, el lunes estábamos súper entusiasmados y dijimos, no, pues lechuga porque va a ser ensalada, y pasó toda la semana y pues nunca supiste qué ensalada era, ¿no? Era una ensalada ahí muy ambigua, entonces nunca supiste qué era. Y ya llega el viernes y bueno, pues a la lechuga ahí murió, ¿no? Entonces, la falta de planeación en qué vamos a comer afecta a varios niveles la vida de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros planeamos nuestros alimentos, tenemos como ya la seguridad de que sabemos qué vamos a comer en la semana, y eso muchas veces nos quita como la carga mental de todos los días estarnos preguntando, ¿hoy qué voy a hacer de comer? ¿Y hoy qué haré de comer? ¿Y qué tendré en mi casa para comer? Mejor me como unos tacos en la calle porque en mi casa quién sabe qué haya, ¿no? Nos quita esa carga mental, pero también evita muchísimo desperdicio de alimentos. También se desperdician muchos alimentos rechazados por criterios estéticos. Aquí también es muy importante recalcar que las formas de las frutas o de las verduras no tienen nada que ver con su contenido nutrimental. Por ejemplo, las zanahorias que crecen así, muchas veces crecen así porque en el campo no aflojaron de manera correcta la tierra. Sin embargo, la cantidad de betacaroteno, de vitamina A, el sabor, el olor es el mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor zanahorias así, pues van a ser muy difíciles de rallar, pero bueno, a lo mejor si las hierves, si las haces en una cremita de zanahoria, bueno, pues ni quien se entere que las zanahorias estaban así de raras, ¿no? Bueno, la imposibilidad de llegar a los consumidores, esto, bueno, a lo mejor los nutriólogos no tenemos mucho que ver aquí, pero muchas veces pasa como lo que les decía, ¿no? Hay alguna inundación, alguna manifestación. Aquí en Jalisco, por ejemplo, hay un mercado, el mercado de productores, donde muchos productores justamente pues van empezando sus producciones de alimentos y todavía no tienen dinero para comprarse una camioneta muy grande. Y a varios les ha pasado que como no pueden circular de ciertos años o cosas así, los paran, ¿no? Y los paran con toda la mercancía y se los llevan al corralón. Entonces, todo ese desperdicio, bueno, pues ahí se quedó.
El almacenamiento inadecuado de alimentos que provocan daño físico y estético, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, guardamos alimentos en el refri que no tenían que haber ido en el refri, o que guardamos las papas junto con las cebollas y uno echa a perder el otro, cosas así también. Ahí hay una falta de educación sobre cómo guardar las comidas. Las fallas en el pronóstico o anticipación de la demanda, por ejemplo, esto es muy típico de las bodas, ¿no? De que siempre se hace una sobreproducción de alimentos. Muchas veces bueno, ¿qué tan grande es la sobreproducción? Tiene que ver con la falta de una planeación más adecuada para la hora de hacer el buffet, pero también pasa, por ejemplo, cuando los productores producen muchísimas uvas para fin de año y la gente al final no compró tantas, entonces pues se queda y ese desperdicio de uvas porque el 1 de enero ya nadie quiere uvas, ¿no? Entonces eso de ahí se queda. El vencimiento de productos, aquí hay un desconocimiento muy grande también en cuanto a qué es la fecha de caducidad, la fecha de vencimiento preferente, y bueno, el rompimiento de la cadena de frío, que también el hecho de que un alimento tenga que ir refrigerado y que al final no, pues eso acelera que se esté echando a perder y la gente, bueno, lo tira. Eso es muy común cuando, por ejemplo, las personas van a un mercado y lo primero que compran es el pescado o la carne o un chorizo y luego se pasean por todo el tianguis a comprar las demás frutas y verduras y cuando llegan a su casa se dan cuenta que el pollo ya huele medio raro o que el pescado ya está mal. Y pues sí, ¿no? Entonces, pues ahí eso ya termina en la basura. Bueno, en países como Nigeria, el 60% de los alimentos recolectados se desechan sin llegar ni tan solo a las manos de los consumidores, ¿no? En México, bueno, por ejemplo, en Nigeria desecha 189 kilos per cápita al año, Ruanda 164 y en Estados Unidos la cifra baja a 59. En México la cifra es de 94. Bueno, aquí a nivel global, la pérdida y desperdicio en conjunto, bueno, la mayoría, pues como lo preveíamos, es de frutas y verduras, ¿no? Nosotros si nos fijamos en nuestras casas, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente lo que más se ha ido a la basura son frutas y verduras. Y bueno, como nutriólogos, pues justamente sí podemos hacer algo en el desperdicio de alimentos, tanto a nivel doméstico, servicio de alimentos y nivel comercial. En el doméstico, pues ahorita les voy a dar unos ejemplos. En el servicio de alimentos, yo cuando estudié la carrera de nutrición nos decían que, por ejemplo, todo esto del distintivo H y así, bueno, se había logrado gracias a un trabajo intenso de los nutriólogos, ¿no? Yo creo que el papel del nutriólogo en servicio de alimentos es muy, muy importante. Ha habido logros súper importantes, pero como que no son tan conocidos, ¿no? Sin embargo, es la buena planificación que hacen los nutriólogos en los servicios de alimentos, la buena administración, justamente evita que haya desperdicio de alimentos. Sin embargo, bueno, sigue existiendo y ahí es como un poquito el que sigue siendo importante que los nutriólogos sigan en los servicios de alimentos. Y bueno, el 13% es las cuestiones comerciales por distintos factores, de que las personas ya no quieren los empaques que están como abollados, supermercados que compran muchísima cantidad de algún producto pensando que se va a vender muy bien y al final ya no tanto. Ahí el 13% es un desperdicio a nivel comercial. En México, donde una de cada 4 personas sufre de escasez alimentaria y desnutrición, si la comida que se desperdiciara fuera recuperada, podría alimentar a toda la población que sufre hambre. Bueno, y en México lo que más se desperdicia, o sea, ya separa, si frutas y verduras separamos cada fruta y cada verdura, bueno, pues ya no está como en el primer lugar, sino por alimentos aislados, ¿cuál es el alimento que más se desperdicia? Y aquí, para sorpresa de muchos, es la leche. La leche es un alimento que se desperdicia muchísimo. También es un alimento culturalmente muy valorado en México. Sin embargo, sí está el problema de que en muchos lugares las cadenas de frío no son las más adecuadas porque hay lugares donde la luz es intermitente o personas de bajos recursos que a veces pues no pueden comprar un refrigerador adecuado. Pues la leche es un alimento que se echa a perder muy, muy fácil, ¿no?
Hace poco estaba en un grupo de Facebook. Me gusta a veces un poco estar en esos grupos como para analizar qué pasa en la vida real de las personas. Y uno de estos grupos que no sé si alguien los ha visto, pero que se llama como Cocina con 50 pesos o Comida para el Día con 50 pesos o algo así, donde muchas personas se dan tips de cómo aprovechar los alimentos o de cómo hacer rendir esos 50 pesitos o 100 pesitos que tienen para darle de comer a la familia en el día. Justamente hace poco salió que, bueno, que tenían ahí un problema con, pues que se les desperdiciaba la leche o que la leche de la Conasupo no les duraba tanto o que se les descomponía el refri y la leche de la Conasupo se les daban refrigeradas y como que en ese día tenían que gastar 6 litros de leche, ¿no? Entonces, como que, ¿qué podían hacer? Y bueno, pues se pasaron muchos tips en los que, bueno, que tenía que hacer quesos y demás, y me pareció como bastante notorio que sí que hay un problema con la leche. Las tortillas es otro alimento que se desperdicia, y bueno, sigue el pan blanco, el huevo, la naranja y el jitomate. Bueno, esos son los impactos a nivel ecológico. Pues cuando se produce un alimento se invierte. ¿Y se invierte en qué? Se invierten en nutrientes de la tierra, se invierte agua, se invierte el tiempo del campesino, se invierte en algunas ocasiones fertilizantes y también se invierte, por ejemplo, que si el productor tenía que arar la tierra con tractores y demás, bueno, toda esa energía, pues, se pierde, ¿no? No llega a ningún lado. Entonces, los costos, pues, son de estos, ¿no? 40 billones de litros de agua, 20,000 millones de dólares. Y bueno, el impacto ecológico es que la comida producida y no consumida utiliza casi el 30% del área cubierta por terrenos agrícolas en el mundo. El desperdicio alimentario exacerba la pérdida de biodiversidad a causa de los monocultivos y la expansión agrícola de áreas salvajes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la producción de alimentos necesita terrenos para cultivar y entre más alimentos demandemos, pues más las agrotecnologías muchas veces optan más por monocultivos y demás. Y esto hace que la biodiversidad de los lugares donde están esos monocultivos pues se va perdiendo. Si estamos destinando esos lugares a que haya a que no sea una producción que 100% esté llegando al aprovechamiento biológico, ¿no? Que es al final donde queremos que estén todos los alimentos. Pues hay muchísimas tierras que digamos que están como en balde, ¿no? O sea, tienen un gran impacto para que esos alimentos ni siquiera estén llegando, ¿no? Entonces, a nivel global, el desperdicio alimentario representa más del 20% de la presión sobre la biodiversidad. Hay un impacto económico, tanto para los productores como para los minoristas. Por ejemplo, los productores pues dejan los productos en el campo sin recolectarlos. Por ejemplo, no se tienen una plaga de mangos y tiran los mangos y bueno, pues ahí se quedan en la tierra, pero ya no pudieron hacer nada con esos mangos, ¿no? O los minoristas, por ejemplo, pues cuando ellos compran los mangos, pero al final la gente, pues los compran porque así chiquitos o verdecitos o que están medios deformes y la gente no los quiere, bueno, pues hay un impacto económico para ellos porque, bueno, pues ellos están invirtiendo muchísimos recursos en conseguir ese producto para que al final las personas por cuestiones estéticas no los quieran. Entonces, eso está impactando económicamente en ellos. Pero también para los consumidores y para los contribuyentes, pues hay un impacto económico. Para los consumidores, pues porque cuánto de nuestro dinero nos está yendo en comida que al final vamos a tirar a la basura, ¿no? Prácticamente ese es el asunto. Y para los contribuyentes, pues porque estamos pagando impuestos por vertederos que están llenándose de comida desperdiciada, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues habría que sopesar el asunto. El impacto económico y el impacto ecológico son como de los que normalmente más se habla a la hora del desperdicio de alimentos. Sin embargo, también hay un impacto cultural. Y ese impacto cultural es como muy difícil de explicar, pero bueno, lo intentaré. El alimento se desperdicia cuando el alimento se ve como una mercancía, como no pasa nada si tiro esta lechuga, porque total, tengo el dinero para comprar más lechugas, ¿no? Y a veces no, ese es como el impacto cultural, como el de ver al alimento como una simple mercancía, como cualquier otra cosa que podría comprar sin que haya un impacto más allá de mi propia decisión. Entonces, por ejemplo, no nos paramos a dar cuenta que, por ejemplo, esa lechuga, bueno, pues
adquirió nutrientes de una tierra, nutrientes que a lo mejor van a ser difíciles porque una lechuga no solamente es, digamos, agua, ¿no? Eso es magnesio, manganeso, sodio, cloro, potasio, carbono. Son muchísimos minerales que estaban en la tierra y que esos minerales, esa materia biológica y materia química, pues van a terminar en la basura y no van a regresarse a la tierra, ¿no? A menos que, bueno, que se haga composta. Pero bueno, ya nos estamos, o sea, como que perdemos como la conexión de que el alimento no es como cualquier otra mercancía. Entonces, también, por ejemplo, si nosotros compramos, no sé, unos nopalitos, y al final los estamos tirando, pues realmente es porque no estamos como valorando el esfuerzo o lo que hay detrás de esa producción del alimento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el alimento, también como decimos, bueno, si yo voy a comprar esas zanahorias, yo merezco que por mi dinero me den las zanahorias más bonitas y más perfectas y no voy a comprar las zanahorias feas, que aunque las vaya a moler, pues me da igual, yo quiero las zanahorias más bonitas, ¿no? Y es justamente porque lo estamos viendo como cualquier otra mercancía. Entonces, si también nos damos la oportunidad de decir, bueno, yo lo que voy a comprar es un alimento que me va a dar sabor, que me va a dar nutrientes, y que lo voy a transformar en un platillo de esta manera, pues me va a dar igual si las zanahorias están feas, así todas torcidas, o están bonitas, ¿no? O sea, yo lo que estoy valorando son otras cosas del alimento. Entonces, ese es el impacto cultural del desperdicio, que estamos viendo el alimento como cualquier otra mercancía. Y hay un impacto ético también, que la actual producción alimentaria global es suficiente para nutrir a 12,000 millones de personas en el mundo. O sea, el problema no es la producción de alimentos, sino la distribución, ¿no? Sin embargo, bueno, de todos esos alimentos, el 40% de la producción se desperdicia y 1,000 millones de personas sufren de hambre cada día. Recordemos que el hambre a veces como nutriólogos, bueno, como personas en general, creemos que el hambre es solamente gente como en pobreza muy, 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 muy extrema, que se va a dormir sin haber comido nada durante el día, ¿no? Sin embargo, el hambre, por ejemplo, pues la OMS reconoce que hay 4 tipos de hambre y hay una hambre que está interesante, que es el hambre oculta, ¿no? Que el hambre oculta es las personas que tienen acceso a alimentos, sin embargo, no son alimentos lo suficientemente nutritivos como para que las personas puedan tener saciadas todas sus necesidades biológicas. Entonces, la falta de micronutrientes en la dieta, porque, por ejemplo, a lo mejor me como una hamburguesa con unas papas y un refresco, y bueno, voy a obtener carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Pero, pues, a lo mejor micronutrientes como omegas, como oligoelementos, pues lo que voy a obtener va a ser muy, muy bajito, no lo suficiente para mis requerimientos biológicos, ¿no? Entonces eso la OMS le llama el hambre oculta. Entonces, ahí en las billones de personas que sufren hambre, bueno, pues también hay muchas personas que están como en esto que les llamaban de ciertos alimentarios, donde hay como muchísimo acceso a alimentos ultraprocesados, pero muy poco o un nulo acceso a alimentos realmente nutritivos. Y bueno, las personas pues no, pues ese tipo de alimentos pues no les llega. Y bueno, ¿cuáles son las acciones locales en las que como nutriólogos podemos hacer algo para evitar el desperdicio de alimentos? Y no solamente es evitar el desperdicio, sino aprovechar más lo que hay. Les voy a presentar algunos ejemplos como que a mí me parecen como muy inspiradores y que creo que si por aquí hay estudiantes de nutrición que todavía no tienen idea como de por dónde empezar o que están diciendo es que no voy a poder dar consultas hasta que no tenga mi cédula y para eso va a faltar muchísimo, quiero empezar a accionar algo para empezar a trabajar en mejorar la salud de las personas. Bueno, aquí les voy a presentar algunas acciones, ¿no? También si alguien ya está como desarrollándose lo profesional, pero le quiere dar un twist o un toquecito a lo que ya está haciendo, bueno, pues estos son algunos ejemplos. Bueno, para resolver el dilema sería necesario, resolver el dilema del desperdicio de alimentos sería necesario cambiar el sistema económico detrás de la producción de alimentos, las formas en que se producen, se transforman y se venden los alimentos, que eso, digamos, a lo mejor
pues está un poco lejos de nuestro quehacer, al menos que nos dediquemos a políticas públicas, pero también lo que se puede hacer es cambiar la manera en cómo se entiende el consumo de alimentos. Los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana, sin embargo, ya existen iniciativas que pretenden minimizar el desperdicio de alimentos. Tip número 1, planificar lo que se consume. Tanto a nivel, digamos, del servicio de alimentos, que hay muchísimos nutriólogos expertos, pero también enseñar a las personas que planificar lo que se consume tiene un impacto no solo para sus vidas, de que les quita el estrés porque ya van a saber qué comer, sino que también tiene un impacto a nivel ecológico y a nivel ético. Por ejemplo, yo aquí les presento a 2 personas que tienen emprendimientos a base de la planeación de alimentos, ¿no? De la planificación. Por ejemplo, esta es una web española que se llama Alimentarte, de una nutricionista que se llama Raquel Bernacer. Ella es española, me parece que vive en Suiza, pero bueno, ella tiene una web donde enseña a las personas a planificar sus alimentos y ella creó su propio método de planificación, que es método 1, 2, 3, para planificar menús saludables, prácticos y fáciles de cocinar. Tiene su versión vegetariana y la verdad es que está como muy interesante porque pues ella a lo mejor no te lo dice así, de que con esto vas a evitar el desperdicio de alimentos, pero digamos que de manera... ella lo que te va a vender, obviamente, pues son recetas y una facilidad de que tengas tu comida en la semana y demás, pero, sin embargo, está ayudando de forma directa a evitar el desperdicio de alimentos, ¿no? Y ella es Tania de Work Week Lunch. Ella no es nutrióloga, pero ella, su emprendimiento también está muy padre porque justamente ella es como un poco como Raquel, de que también le enseña a las personas a planificar sus menús, pero ella lo hace como muy para el topper, ¿no? O sea, es como comida que necesita ser transportada. Entonces tiene recetarios llenos de, por ejemplo, snacks que necesitas calentar en microondas o snacks que no necesitas calentarlos, ¿no? O lunch completo si no tienes refrigerador en la oficina. Lunch completo si sí tienes refrigerador en la oficina y tienes dónde calentar, ¿no? Entonces, y a la gente pues eso le gusta muchísimo porque, bueno, pues ya sabe que sí se puede llevar a la oficina, porque pues también muchas veces mucho desperdicio viene de que las personas dicen, no, sí, me voy a llevar mi lunch, y se llevan una ensalada de pollo, pero luego se dan cuenta que en el metro y todo, pues la ensalada, pues ya cuando la abren ya huele como agria y pues la tiran y mejor se van a comerse unos tacos y dicen, no, pues yo ya soy un fracaso en esto y jamás vuelvo a llevarme mi lunch. Entonces se desaniman. Entonces, pero cuando tienen ya una asesoría, pues es como muy, muy padre, ¿no? Aquí les pongo, cuando las personas planifican sus comidas, compran menos y evitan comprar alimentos que no consumirán. Se reduce el lo llevo por si acaso o luego veo qué hago con él, ¿no? Que es como muy típico. A mí me ha pasado muchísimo. Fortalecer las habilidades culinarias. ¿Cuáles son las habilidades culinarias? Bueno, pues existen de 2 tipos. Las habilidades, digamos, técnicas, como freír, tostar, hornear, presentar un platillo, pero también las habilidades culinarias tácitas, por ejemplo, planificar, organizar, ser creativo en las cocinas. Y muchas veces las personas necesitan una guía que les dé la confianza de decir, lo que vas a hacer en la cocina está bien hecho, ¿no? También les quiero presentar algunos emprendimientos. Bueno, un emprendimiento y una nota de un periódico que dice el nuevo tipo de consumidor, los kitchen orphans, ¿no? Los huérfanos de la cocina no han heredado las competencias y recetas de sus progenitores para cocinar platos tradicionales. Normalmente, hasta antes de nuestra generación, pues era como muy dado que, bueno, pues la abuelita aunque sea, te pusiera ahí a escoger los frijoles, ¿no? Y ya sabías escoger los frijoles o te ponían a pelar los chícharos y pues estabas en casa y si mamá cocinaba a diario en casa, pues al menos por observación ya veías, ¿no? Aunque sea el orden de si vas a hacer un huevo a la mexicana, si va primero el jitomate o va primero el huevo o el aceite o qué va, ¿no? Al menos ya así pues se sabía cocinar un poquito. Y ya teníamos como el sazón de casa. Sin embargo, bueno, cuando ya no hay un adulto que cocine en casa, o si sea mamá, o sea papá, o alguien más,
pues, y los chicos empiezan a consumir la mayoría de sus alimentos fuera de casa, por ejemplo, en la guardería, en las escuelas de tiempo completo, o en fonditas y demás, bueno, pues ya se pierde como esta relación con las habilidades culinarias. Sin embargo, cuando se empiezan a ser independientes, pues se dan cuenta que pues están como en blanco y pues pasan unas cosas, ¿no? O sea, empiezan como a querer empezar a cocinarse sus propios alimentos, pero hay muchísimo ensayo y error y mucho desperdicio de alimentos, o más bien optan por comprar muchísimos alimentos como ultraprocesados, por ejemplo, sopas de sobre, cremas que solamente le necesitas echar agua y ya, pero que en realidad son féculas, ¿no? Entonces, ya ahí la cuestión de las habilidades culinarias se ha ido perdiendo. Sin embargo, es también muy interesante que los canales de cocina en YouTube son de los más vistos, ¿no? Hay muchísima gente que, bueno, que a lo mejor no lo aprendió de mamá, no lo aprendió de la abuela, pero sí está buscando a alguien más que le enseñe. Y ahí también es una área de oportunidad para los nutriólogos. Aquí, por ejemplo, este proyecto que se llama Capacitadas, es de aquí de Guadalajara. Bueno, yo estoy en Guadalajara. Y se me hizo como súper curioso porque te enseñan como habilidades domésticas que, por ejemplo, en mi casa pues sí me enseñaron a hacer algunas cosas, pero porque había que hacerlas en el momento. Pero en mi casa y en casa de muchas amigas que conozco, el mensaje era como de, cuando seas grande vas a ser lo suficientemente exitosa como para no tener que limpiar, ¿no? Así que échale ganas al estudio, enfócate en los estudios y porque vas a tener a alguien que te lo haga o ya simplemente no lo vas a tener que hacer porque las habilidades domésticas aquí en México se han visto como algo que tiene que hacer alguien que no trabaja o que no le quedó de otra en la vida, ¿no? Sin embargo, si hemos vivido solos o en pareja, nos hemos dado cuenta que las habilidades domésticas se necesitan, así seas un doctor en física o seas un doctor con subespecialidad, o sea, seas quien seas, necesitas habilidades domésticas, ¿no? Entonces se me hizo como muy curioso esos cursos que dan en esta empresa sobre, pues, habilidades domésticas. Por ejemplo, de descongelado, orden y limpieza del refrigerador, pues a veces mucho del desperdicio de alimentos que les contaba antes se pierde la cadena del frío o que no se almacenan de forma adecuada. Por ejemplo, muchas personas al que se les tira algo en el refri y no lo saben limpiar de manera adecuada, pues hay un sobrecrecimiento bacteriano que hace que los alimentos, cuando los estés guardando, pues a lo mejor antes de que se te ensuciara el refri te duraban 3 semanas, pero ahora como el refri ya trae un sobrecrecimiento bacteriano ahí, pues los alimentos te duran muchísimo menos, ¿no? Y hay un aceleramiento de la oportunidad, o sea, del desperdicio. La promoción del aprovechamiento. Por ejemplo, aquí pues está un perfil en Instagram de Cero Sobras o un podcast de Aquí Nada Sobra. Y bueno, ellos te dan tips, ¿no? De cómo usar los alimentos que están como pachichis o que ya las hojitas de la espinaca cuando ya están todas muertas, cómo las puedes revivir. Y bueno, dan talleres, contenido digital, recetarios y demás. La educación en etiquetas, la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, eso es algo que si ustedes les preguntan a las personas les van a decir que los dos es lo mismo, ¿no? Que fecha de caducidad es cuando ya el alimento se echó a perder y el consumo preferente también es cuando el alimento ya se echó a perder. Sin embargo, pues sabemos que son de fecha, son cosas diferentes. Esta es una campaña que está en Europa que se llama Fechas con Sentido. Y esta es, bueno, así se llama en España, pero bueno, está en otros países de Europa. Y ahí hacen mucha educación sobre la fecha de caducidad, que hay que recordar que es la fecha límite en la que se garantiza la seguridad o inocuidad del producto. Y normalmente se usa para productos muy perecederos, por ejemplo, jamón, queso, lácteos, pescados que están empacados, alimentos preparados. Y las fechas de consumo preferente se usan en productos menos perecederos, por ejemplo, no sé, unos frijoles que están empacados o alimentos enlatados, alimentos en polvo, que es como muy difícil que se echen a perder. Y bueno, y la fecha de consumo preferente es una fecha límite en la que se garantizan las cualidades organolépticas del producto, es decir, que hasta esa fecha el productor te
te garantiza que el alimento va a estar con el aroma que él quiere que tú disfrutes o con la consistencia. Por ejemplo, a lo mejor hay alimentos en polvo que a partir de la fecha de consumo preferente es posible que ya se empiecen a pelmazar, ese tipo de cositas, ¿no? Pero que siguen siendo seguros. Entonces, bueno, esa es una campaña que tienen en España porque se daban cuenta que muchísima gente veía una lata de frijoles o, bueno, de atún o de boquerones que decía consumo preferente 2 de mayo de 2022 y el 3 de mayo ya estaba en la basura, ¿no? Cuando realmente no era eso realmente no tenía que haber sido así. El promover el consumo de redes alternativas el consumo de redes alternativas de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues promover que además, o sea, fuera del supermercado hay otras maneras de consumir alimentos, bueno, de comprarlos. Esto que les decía de la planificación y de las habilidades culinarias justamente fortalece mucho que la gente diga, bueno, si ya me sé organizar para hacer mi súper o mis compras cada 15 días, bueno, a lo mejor no va a ser necesario que vaya al súper porque a lo mejor te dicen, es que yo iba al súper porque como que cada tercer día tenía que ir a comprar las cosas, ¿no? Pero ahora que me sé organizar y que compro cada 15 días, bueno, me va a dar el chance de ir al mercado, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco también porque, bueno, consumir de mercados de productores o alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería regenerativa apoya el trabajo de los productores y eso les da recursos para eficientar sus procesos logísticos. Aquí es cuando les digo que cuando nuestras decisiones impactan a los demás, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo los recursos suficientes para ir a comprar a un mercado de productores y lo hago junto con más personas, bueno, pues ese productor pues a lo mejor ya poco a poco va a tener dinero para comprarse una mejor camioneta o va a tener, él y los demás productores que están ahí van a tener más recursos para organizar una asamblea de campesinos en las que se van a intercambiar semillas y demás cositas. Y eso fortalece pues la chamba de ellos, ¿no? Aquí, bueno, les pongo la pirámide de Maslow porque, bueno, justamente pues hay cosas que podemos. Yo creo que aquí es como muy importante darnos cuenta cuáles son, digamos, los privilegios o los accesos a los que tenemos nosotros y las personas que nos consultan, para a partir de ahí, pues hacerles las recomendaciones, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con población vulnerable que no puede ni siquiera decidir qué va a comer o ni siquiera sabe si va a comer o no, pues obviamente no les podemos decir que tomen unas decisiones que impacten más allá de ellos, porque pues ellos están muy preocupados por sus necesidades biológicas, ¿no? Entonces, si ellos no tienen sus necesidades biológicas cubiertas, va a ser mucho más difícil que piensen como hacia los demás. Eso hasta por instinto, por biología, por evolución, es súper difícil que si yo tengo un dolor de muela o tengo mucha hambre, piense en el bienestar de los demás, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta del tipo de personas con las que trabajamos. Hay personas, por ejemplo, que ya están en los niveles de la punta de la pirámide de Maslow, o sea, ya tienen cubiertas sus necesidades biológicas, sus necesidades de seguridad, de pertenencia, y que a lo mejor ya están en un momento donde si les dices, si ellos están diciendo, oye, es bueno que compre alimentos orgánicos, a lo mejor nuestro lado nutriólogo como muy enfocado a lo biológico, le va a decir pues ni al caso, ¿no? Porque pues tienen los mismos niveles de nutrimentos y así. Sin embargo, si tenemos una mirada más amplia y les decimos, oye, si estás o sea, que quieres comprarlo y no te decides, yo te recomiendo que sí lo hagas, porque, bueno, pues son alimentos más biodiversos, a lo mejor vas a encontrar jitomates que no vas a encontrar en el Soriana, ¿no? Pero, y también pues tu compra pues le va a ayudar como a toda esa gente que está trabajando para preservar la biodiversidad a que siga trabajando en eso, ¿no? Entonces aquí es como muy importante. Yo creo que no hay recomendación en nutrición que le pueda abarcar a todo el mundo. A veces, se los comento porque cuando trabajaba en las tiendas orgánicas, pues justamente era eso, ¿no? Que cuando yo decía, hey, es que sí está muy padre que compren aquí en los orgánicos porque así apoyamos la labor de todas estas familias, bla, 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 me decían, no, pero pues es que Juanita que gana salario mínimo como ella, no, es que no, o sea, no hay recomendación para todos, ¿no? Creo que tenemos que conocer muy bien a nuestro público objetivo y ver si ellos
tienen chance de tomar decisiones que beneficien a los demás. Bueno, la donación de alimentos también es otra manera de evitar el desperdicio y aunque lo crean o no, también hay emprendimientos, bueno, más allá del banco de alimentos, también hay emprendimientos que se basan en la donación de alimentos. Por ejemplo, bueno, están los bancos de alimentos y está esta aplicación que se llama Olio y hay otras más, donde las personas regalan alimentos que tienen en sus casas y que ya no van a usar, ¿no? Por ejemplo, híjole, me voy a ir de vacaciones y tengo todos estos productos en mi despensa o en mi refri que sinceramente ya no voy a usar, ¿quién los quiere, no? Básicamente de eso se trata Olio. Donar alimentos que nos sobraron de la despensa, de la mesa, de la tienda, del comedor industrial a personas que lo necesiten nos ayuda para no pasar hambre o destinar esos recursos económicos en otros productos o servicios necesarios para su buen desarrollo. Por ejemplo, si hay una mamá que tiene a sus hijos y dice, bueno, tengo 50 pesos y los voy a destinar todos esos 50 pesos a comprar comida para mis hijos, pero bueno, ya vi que alguien me regala eso, entonces, bueno, a lo mejor esos 50 pesos, pues los voy a destinar, como ya no los tengo que destinar en alimentos, pues ahora lo puedo destinar en comprar las cosas que le pidieron a mi hijo en la papelería y mañana a lo mejor irnos en camión en lugar de irnos caminando, ¿no? Entonces, también es como un beneficio para las personas que tienen poco acceso a alimentos. Digo, sí. Bueno, y campañas de sensibilización. Aquí les quiero hablar de una muy, muy bonita, que es mi favorita de todas, que se llama Discosopa. Hay muchísimos proyectos sociales y comunitarios que buscan invitar a las personas a conocer y reflexionar sobre el desperdicio de alimentos. Yo la que más me gusta y a la que le debo el conocer tanto sobre el desperdicio, pues es a Discosopa. Discosopa es una propuesta de una organización que se llama Slow Food, el movimiento de la comida lenta, donde un grupo de voluntarios rescata alimentos de mercados, de tianguis, y organiza una fiesta, por eso se llama así Discosopa, porque ponen música disco, y todos esos alimentos los transforman en una sopa o en otros diferentes platillos, y estos alimentos pues los regalan y es como una forma como muy didáctica de mostrarle a las personas que esas zanahorias torcidas o que esa manzana que estaba golpeada de un ladito, pues todavía sirve si le cortas ese ladito y puedes comer, ¿no? Y también mucha información sobre cómo aprovechar los alimentos. Sin embargo, les decía que no es solamente el cómo evitar el desperdicio, sino que también es como muy importante el cómo aprovechar las cosas. Por ejemplo, yo en esta parte de que les comentaba Jenny de los intereses, pues justamente hay uno que es un tema que a mí me gusta mucho, que es de la biodiversidad. Y bueno, también el cómo aprovechar todo del alimento, por ejemplo, si vas a cocinar una sopa, bueno, más bien, si vas a hacer un guisado que tiene cebolla, ¿no? Y le quitas, lo que normalmente todos hacemos cuando comemos cebolla es que le quitamos las capas externas y eso pues se tira a la basura, ¿no? Sin embargo, si esas capitas externas de la cebolla y las tapitas de la calabacita, las tapitas de la zanahoria, los tallos del brócoli, todo eso lo vas guardando en una bolsita y lo congelas, ya después puedes hacer un caldo de verduras, ¿no? Con todas esas tapitas y ya evitaste, digamos, pues el desperdicio. Sin embargo, bueno, más allá de esas recetas, digamos, de aprovechamiento, también es muy importante que aprendamos a hacer nuestra alimentación más biodiversa y aprovechar todos los tipos de nutrientes que hay, digamos, en el paisaje, ¿no? Por ejemplo, en el campo, idealmente, cuando no hay monocultivos, hay una diversidad. Todas las personas que trabajan en esos proyectos de ganadería orgánica o de agricultura regenerativa o todos estos normalmente tienen, como no trabajan con agroquímicos, pues digamos que la maleza y los hongos y los insectos siguen existiendo en sus ecosistemas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, han ido a un mercado de productores, se habrán dado cuenta que siempre, siempre, siempre hay alguien vendiendo flores, ¿no? Y esto es porque justamente es parte de la diversidad en la que ellos están produciendo sus alimentos. Entonces, yo siempre les sugiero que
visualicemos esa diversidad que hay en el campo, y en el campo y en los paisajes, normalmente, o sea, si es un paisaje biodiverso, ¿qué hay, no? Bueno, pues hay muchísimas plantas, y eso va a sonar a basado en plantas, y sí, hay muchísimas plantas, hay animales grandes, hay animales pequeños, como las aves, los insectos, hay bacterias. De hecho, los proyectos de ganadería regenerativa justamente se llama ganadería regenerativa porque están buscando regenerar la tierra, tierras que quedaron ya sin poder ser fértiles, así como nosotros tenemos nuestra microbiota que nos ayuda muchísimo a cuestiones en el intestino, la tierra misma tiene su super microbiota, que pues son las bacterias que viven en la tierra. Sin embargo, por el uso de agroquímicos y demás, pues todas esas bacterias se fueron muriendo, es como cuando nosotros tomamos muchísimos antibióticos, y se han dado cuenta que animales, por ejemplo, animales herbívoros, con sus excretas, pues pueden empezar a regenerar esa microbiota de la tierra. Por eso, si en algún momento escuchan de ganadería regenerativa, bueno, pues se trata de eso, de regenerar la microbiota de la tierra a través de los animales. Bueno, en el campo también hay hongos, hay peces, hay algas, hay frutas, hay flores. Y lo que yo siempre les recomiendo, o digamos que es como una nueva propuesta del plato del bien, bueno, no es una propuesta del plato del bien comer, pero es como, bueno, una manera de cómo nosotros podemos poner todo eso que está en el paisaje en el plato, ¿no? Entonces, bueno, les pongo este paisaje, les digo, bueno, toda esa diversidad que hay es la que deben de poner acá. Ya que algo muy importante que les dije es que había muchas plantas, ¿no? En cualquier paisaje lo que más hay son plantas, excepto paisajes como muy extremos, por ejemplo, en la Antártida o Canadá en invierno, ¿no? Bueno, ahí la alimentación es diferente, ¿no? Normalmente las personas tienen adaptaciones biológicas con las que pueden vivir inviernos completos comiendo alces, focas, bacalaos, y nutricionalmente están bien porque pues tienen una dieta muy apegada a lo que es su paisaje. Sin embargo, nosotros que vivimos más en paisajes que son biodiversos, pues las plantas son quienes están como más presentes, ¿no? Entonces siempre la biodiversidad, o sea, nuestros platos siempre deben de incluir mayor cantidad de plantas y, digamos, las plantas como todas las partes de las plantas, ¿no? Tanto los frutos como las flores, como las semillas, las raíces, las hojas, ¿no? Todas las partes de las plantas que sean comestibles, porque, bueno, sí, hay muchas plantas porque sí es abundante en el paisaje, que también lo sea en el plato, ¿no? Es como una alimentación más apegada a nuestros ecosistemas. Que sea de temporada también es importante porque, bueno, vamos en sintonía con lo que el ecosistema nos está ofreciendo y, bueno, de todo. También la propuesta es que si vamos a comer animales, eso es muy importante también en el aprovechamiento. Bueno, pues recordar que la diversidad también está en todos los nutrientes y los sabores, tanto de vísceras, de huesos, de huevos, de grasa, de carne, de piel, de pescados completos y de lácteos. Esto porque normalmente también hay una sobreproducción de carne. La producción intensiva o industrial de la carne está haciendo un caos con esto del cambio climático, porque sí, se está produciendo muchísima carne y se está produciendo en unas condiciones tales que no son saludables ni para nosotros, ni para los animales, ni para el ecosistema, ¿no? Los animales, por esta forma en las que tienen de criarlos, bueno, los están alimentando con alimentos que no son los más adecuados para ellos. Por lo tanto, las carnes no son las más saludables y, bueno, nosotros, pues, nos impacta, ¿no? Ese consumo de carne. Sin embargo, aquí también es como muy importante el darnos cuenta que cuando se mata una vaca no solamente es una arrachera y ya, ¿no? O sea, una vaca es arrachera, es hígado, son riñones, es hueso, es piel, es cerebro, ¿no? Entonces, que si nosotros tenemos como digamos, ya tomamos la decisión de consumir carne, tomemos también la responsabilidad de pensar qué está pasando con las otras partes de la vaca, si se están desperdiciando, que la mayoría, si no las comemos, es que sí se están desperdiciando, o quién las está aprovechando, ¿no? Y lo que les decía, las está aprovechando la industria que las transforma, a lo mejor las transforma en
productos industrializados para mascotas, ¿no? O muchísimos terminan en salchichas, embutidos, pero el caso es que todo eso termina en alimentos ultraprocesados que no son para nada, pues digamos que, bueno, decimos, ok, están aprovechando todas esas vísceras y demás, pero transformarlas en salchichas, transformarlas en croquetas, pues tiene un impacto ecológico muy grande porque requiere procesos industriales de gran impacto y además terminan transformados en alimentos que no son los más saludables o los más adecuados, ¿no? Entonces, ahí también pues habría que, yo siempre les digo, abrir la mesa y abrir el paladar a estos sabores. A mí en lo personal me cuesta muchísimo, o sea, yo le saco muchísimo al tema de las vísceras. Hace poquito fui a, una amiga me invitó a comer una carne asada y estaba muy feliz con mi taco de asada, pero bueno, pues también había tuétanos, ¿no? Y dije, no, pues, le voy a tener que entrar al tuétano porque yo estoy en este tema, pero pues también como por responsabilidad, ¿no? Entonces, yo como lo vi en ese momento es que dije, bueno, es un taquito de placer, ¿no? El taquito de la arrachera, es como mi taquito rico de placer, pero también voy a echar un taquito de responsabilidad, ¿no? Y taquito de nutrición, porque todo lo que tiene el tuétano, bueno, pues los omegas, las grasas saludables y demás que tiene, bueno, pues también lo tengo que disfrutar, ¿no? Entonces, entonces fue mi taquito de placer, súper rico, bien a gusto, y el taquito de tuétano, que dije, bueno, taquito de responsabilidad, porque pues, pobre vaca ya está aquí, pues, ni modo de desperdiciarla, ¿no? Entonces, creo que eso es como, yo les invito a tomar también esa actitud. También aquí el papel de los nutriólogos tiene muchísimo que ver con la investigación que se hace sobre el tema de las grasas. Por ejemplo, ahora del huevo, pues ya sabemos que el colesterol del huevo no tiene un impacto en el colesterol de la sangre, y eso ha ayudado muchísimo a que la gente deje de tirar las yemas, ¿no? Entonces también el preguntarnos como nutriólogos, ¿qué mitos estamos regando por ahí? Y si, bueno, dijimos, chin, estos mitos ya los regó la generación pasada, bueno, pues vamos a hacer campañas para hacer que la gente pues ya deje de desperdiciar, ¿no? Deje de desperdiciar yemas de huevo, deje de desperdiciar, a lo mejor en algunos lugares, en comunidades, las personas mataban al cerdito, le quitaban la manteca, pero ya nadie usaba la manteca porque todo el mundo sentía que le iba a dar un infarto. Y lo que empezaron a hacer es a comprar aceites vegetales industriales que venían en botellas de plástico, ¿no? Entonces, pues ya el cerdito, o sea, criaron al cerdito con el desperdicio, todo muy ecológico, lo matan, quitan la manteca, no la usan, pero empiezan a comprar aceites industriales, ¿no? Entonces también tenemos, creo yo, una deuda con esas personas de decirles, oye, ¿sabes qué? Pues, pues vamos a ver las grasas de otra manera, ¿no? Los pescados completos, estamos muy acostumbrados a los filetes, sin embargo, bueno, también el ver el pescado completo, digo, no me quiero, ya se me está yendo el tiempo, pero también el tener nosotros la conciencia de que nos estamos comiendo un animal nos da como más, o sea, un animal, sí, o sea, nos da más conciencia y más responsabilidad que en lo que estamos comiendo está teniendo una decisión, al menos en la vida de alguien más, ¿no? Cuando vemos un filete ahí como, pues, a lo mejor ni relacionamos ya al pobre pescadito. Y bueno, no olvidar que la alimentación también debe tener hongos, tiene que tener bacterias y otros seres microscópicos, o sea que las bebidas fermentadas, los alimentos fermentados también son muy importantes, pero dense cuenta, eso es muy importante para el planeta, también para nuestra digestión, ¿no? Las flores son súper necesarias. Les digo, si ustedes van a mercados de productores, van a ver que muchísimos productores venden lavanda, ¿no? Flores de lavanda o manzanilla, y es que esas flores las cultivan para atraer abejas. Y esas abejas lo que hacen es que polinizan flores que después se van a convertir en manzanas, se van a convertir en naranjas, ¿no? Entonces, también el consumir flores, pues es como muy importante. Y hasta el hecho de poner flores en la mesa, o sea, si ustedes van a esos mercados y compran lavanda, sí háganlo, porque es la manera en que los productores hacen sus sistemas de producción más biodiversos. Y bueno, el consumo de insectos y de algas. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación, justo a tiempo. Y bueno, ese es el mensaje, evitar el desperdicio, pero aprovechar lo que hay y aprovecharlo de una mejor manera que tenga un impacto positivo para el planeta, para las personas y para nuestra salud. Pues esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Monse. Ay, siempre es un gusto escucharte. Normalmente te leo, pero ahora que te escucho me da mucha emoción ver toda esta experiencia y trayectoria de vida que has tenido alrededor de este tema que es tan importante y que además también nos ayuda a, a regresar a nuestras raíces y a seguirnos agarrando como podamos de esas cosas, ¿no? Me considero un orphan kitchen, ¿no? Prometo ahora acercarme a mi abuelita para que me enseñe esas recetas que tanto me remontan a la infancia. Y sí, el ser conscientes de que al final somos parte de esta cadena alimentaria y que vamos a hacer en algún momento alimento de estos hongos, de estas bacterias, ¿no? Y que al final somos uno, ¿no? Esta energía, esta materia, y me hiciste ver de una forma diferente, igual que seguramente a muchos, de lo que es un alimento, ¿no? O sea, no es un objeto más que puedo o no comprar, sino que fue un ser vivo, ¿no? Que está contribuyendo a mi nutrición. Tienes comentarios, ¿no? Sobre justo lo que mencionabas de los bancos de alimentos, mencionan que se acerquen, ¿no? Para saber cómo contribuir con ellos. Lupita nos menciona que se utiliza la recolección de desperdicios en su comunidad de frutas y verduras para darle utilidad en las granjas de pollos y cerdos, y te manda muchos saludos desde Zumba. Samantha pregunta que si tienes proyectos comunitarios que puedas compartir o algún otro programa para replicar o proponer en la comunidad. Y igual si nos puedes dejar o decirnos tu correo para que lo puedan anotar y puedan seguirte, mi querida Monse. Tu audio. Tú tienes tu audio apagado, Mon. Sí, bueno, pues yo soy voluntaria desde hace muchos años en Slow Food, y en Slow Food, digamos, la campaña que tenemos sobre el desperdicio de alimentos es justamente Discosopa. Pueden buscar tanto Slow Food México como Discosopa en cualquier red social, y también si gustan me pueden mandar un correo a ahorita les digo cuál es el correo, preguntando por Discosopa tiene un kit de recursos y herramientas para las personas que quieran hacer campañas sobre el desperdicio de alimentos. Entonces también se les puede compartir la liga por Google Drive. Y justamente lo que comentabas de que estaba en mi Facebook, la verdad es que muchas personas me han comentado que ya como que haga esto más público, ¿no? Porque todo se queda en mi perfil personal. Entonces, bueno, ya está mi marca personal, justamente me acaban de entregar el logo hace unos días, se llama Hogartivistas, y así vamos a estar en TikTok, en Facebook y en Instagram como Hogartivistas, que es una palabra que es como que mezcla la palabra hogar con la palabra activista, que es como, bueno, activistas desde el hogar, ¿no? A lo mejor no quieres salir a las calles con panfletos y demás, pero sí hay muchas cosas que puedes hacer desde tu casa para ser un activista por la buena nutrición. Entonces, y el correo es hogartivistas@gmail.com. Ay, pues muchísimas gracias. Entonces tienes muchísimas felicitaciones y de verdad Gracias. te agradecemos por cerrar este evento haciendo conciencia sobre algo tan importante que no solo es la nutrición, ¿no? Lo que nos aportan los alimentos que hemos tratado de recalcar en estas dos últimas ponencias, sino de esta relación que debemos de tener con ello, que implica nuestra cultura, ¿no? El aspecto social, de festividades, regional, en nuestro propio hogar. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho, Monse, por este tema. Pues gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Monse. Y pues a todos a nuestra audiencia les agradecemos infinitamente que hayan compartido estas horas con nosotros para conocer más sobre los temas que tratamos el día de hoy, y denos oportunidad de poder subir a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube, las presentaciones, por si no tuvieron oportunidad de verlas todas, o si alguna en especial
les llamó la atención y la quieren revisar y seguir reflexionando para que lo puedan hacer. Lore, muchísimas gracias. Al Ay, sí. contrario, gracias. Qué gusto, Monse. Felicidades. Ay, gracias, Lore. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Luego.